A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Pues Renato, te cuento que la revisión de literatura científica actual evidencia un incremento de síntomas psicopatológicos durante la pandemia del COVID-19, y estos síntomas psicopatológicos están agrupados en dos categorías diagnósticas principales, como son la ansiedad y la depresión. Bienvenidos todos a Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Mi nombre es Joseph Flores, soy estudiante de Psicología de la Universidad Cooperativa y el día de hoy me encuentro con Renato Zambrano, doctor en Ciencias Cognitivas. ¿Cómo te encuentras, Renato, el día de hoy? Muy bien, Joseph. Muchas gracias. Te sigo contando entonces, Renato, que lo que se ha evidenciado con el COVID-19 es que no trae solamente secuelas físicas, que son evidentes, sino que también trae secuelas psicológicas. Hay un porcentaje muy interesante que vamos a mencionar en este momento de un estudio de una revista llamada The Lancet Psychiatry, y dice que 1 de cada 3 pacientes fue diagnosticado con un trastorno de salud mental o neurológico dentro de los 6 meses posteriores al contagio de COVID-19. Aún más, existe un 44% de mayor riesgo a ser diagnosticado con un trastorno mental o neurológico después de padecer COVID-19 que después de sufrir una gripe común y corriente, por ejemplo. Es decir, ya hay una correlación directa, importante y alta entre esta enfermedad como COVID-19. Sí, Joseph. Efectivamente, esto se complementa con el informe Panorama de la Salud 2021 de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y es una organización internacional de 38 países en los que está Colombia. Representa el 18% de la población mundial, y ellos en ese informe sostienen que el impacto de la pandemia en la salud mental ha sido enorme. La prevalencia de casos de ansiedad y depresión aumentó más del doble, y eso pues más del doble antes de la crisis por pandemia, y sobre todo en México, el Reino Unido y Estados Unidos. La crisis de COVID-19 ha aumentado los factores de riesgo, generalmente los que están asociados a una mala salud mental, como la inseguridad financiera, el desempleo y el miedo. Mientras que los factores de protección, como el empleo, el compromiso educativo, el acceso al ejercicio físico, rutinas diarias, acceso a los servicios de salud, cayeron drásticamente. Eso ha llevado a que haya un empeoramiento significativo de la salud mental en todo el mundo, en toda la población. Básicamente en todos los países donde hay estudios hay personas que han experimentado muchas dificultades asociadas a desempleo, inseguridad financiera, y pues las personas que padecieron esto fue mucho peor que en población general. Y eso pues obviamente había una tendencia anterior a la pandemia, pero se incrementó y se aceleró en esta época. Totalmente, Renato. Digamos que hay algo también muy interesante, y teniendo en cuenta que tú eres doctor en ciencias cognitivas, está algo totalmente ligado a lo que mencionó la OCDE o la OCDE, y es que precisamente la presencia del COVID-19 generó una escala de angustia mental que ha demostrado una importancia de una salud mental más integrada en los diferentes países, no solo que componen la OCDE, sino de los países pues a nivel general, ¿no? Y pues esto directamente ligado a las ciencias cognitivas. Resulta también, Renato, que la prevalencia, y es algo importante a mencionar, de síntomas de ansiedad y depresión ha aumentado dramáticamente entre los jóvenes. Incluso de otros grupos de edad, los jóvenes han sido directamente los más afectados de toda esta situación, y es algo que de pronto se desconoce en gran medida. En el caso de Colombia, hay algo muy interesante y se menciona desde el Ministerio de Salud Mental, y es que hay interrupciones de parte de los jóvenes. Hay interrupciones, por ejemplo, en los campos de estudios. Se están cerrando las universidades, ¿no? Se están cerrando los colegios, y eso está generando que sean los jóvenes los más afectados directamente. Sí, en los últimos 5 años el país aumentó el número de personas que recibieron atención en salud mental en 34.6%. Ese es el dato que se tiene. Y la frecuencia del uso de servicios se mantiene estable. Eso pues claramente es un problema porque no se
no hay una proporción frente a lo que se está padeciendo y lo que el sistema está atendiendo. En promedio, el 80% de la población vive en las cabeceras urbanas. Exacto. Lo que implica es que la población rural finalmente tiene más dificultades en el acceso a los servicios en salud mental. Exactamente. Y hay una cifra que también es interesante a mencionar, que viene también directo del Ministerio de Salud, y es que 1/3 de las personas que en Colombia durante el mes de abril 2020 hasta el mes marzo 2021 que llamaron a la línea nacional gratuita 192 para tratar diferentes temas de ansiedad y depresión, 1/3 de esas personas que llamaron fueron jóvenes. Muy grave. Eso es algo gravísimo de lo que pues, muy poco se habla, ¿no? Digamos que a nivel general. La realidad entonces, y esto también se dice desde el Ministerio de Salud, a nivel mundial se está presentando no solo la pandemia, el COVID-19, sino también una sindemia. ¿Qué es eso de la sindemia? Es cuando se presentan pues, 2 pandemias al mismo tiempo. Entonces la primera que tenemos, pues lógicamente es la del COVID-19, pero otra pandemia que es evidente es esa de explosión de enfermedades mentales, que hay una correlación directa entre el COVID-19 y esa explosión como tal de enfermedades mentales, como lo hemos mencionado hasta este momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues muchas personas que nos están escuchando dirán, sí, pues yo también atravesé por el COVID-19, pero pues yo no me sentí... No me dio nada. Exacto, no me dio nada, no me sentí ni ansioso ni deprimido. ¿Eso a qué se debe? Pues resulta que obviamente no todas las personas padecen una pandemia con la misma intensidad. Hay unos factores que hay que considerar como el primero, que es la predisposición mental y física a ciertas cuestiones del ambiente, a ciertas enfermedades. Y el otro, por ejemplo, es qué tan expuesto uno pueda estar a un evento traumático a causa de esos mismos efectos ambientales. Entonces, si yo tengo una predisposición a algo, pero no estoy expuesto a un evento traumático como la hospitalización o la muerte de un ser querido o de alguien cercano, pues muy probablemente yo no voy a desarrollar nivel de ansiedad tan altos como una persona que sí tiene predisposición, sí ha estado expuesta a un evento traumático y adicional a eso ha perdido cuestiones de su zona de protección como Pero más empleo, vulnerable. exactamente, como mayor inestabilidad financiera, ¿no? Entonces hay mayor vulnerabilidad en ese aspecto, lo que genera ansiedad y depresión. Y como estamos viendo, esto es algo muy grave que se está presentando no solo en Colombia o en países de la OCDE, sino casi que a nivel mundial, en donde muchos países han doblado su porcentaje de personas que están manifestando síntomas de depresión y ansiedad a causa de esto. Bueno, entonces digamos que ya tenemos claros, tenemos claros estos porcentajes, tenemos claros estos niveles, ya sabemos que la pandemia del COVID-19 aparentemente tiene una correlación directa con la aparición de ciertas enfermedades y trastornos de salud mental y emocional. Pero en ese orden de ideas, para las personas que nos están escuchando, la invitación es a que nosotros hagamos ciertas orientaciones. Es decir, si alguien, por ejemplo, se está sintiendo deprimido, abrumado, ansioso, con ataques de pánico, ¿qué orientaciones podemos nosotros dar desde el área de la salud mental? Sí, Joseph. La primera orientación que daríamos es llamar a la línea nacional 192, que es para teleorientación en salud mental. Es del Ministerio de Salud, presta el servicio los 7 días a la semana y la capacidad de 300 llamadas al día, 300 orientaciones al día más bien. Y desde allí se realizaron 23.000 orientaciones a las personas de todas las edades en todo el territorio nacional. Los motivos más frecuentes de consulta fueron pues, orientación y apoyo psicológico en relación al estrés, síntomas de ansiedad y depresión y alguna exacerbación de síntomas de otros trastornos mentales previos, que hay muchos otros, obviamente. Exposición a violencias, conducta suicida, problemas asociados a consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, y esto pues es importante, esta línea 192. Perfecto, entonces esa podría ser una primera orientación, ¿cierto? Una segunda orientación que podríamos hacer a las personas es crear rutinas que sean saludables. En muchas ocasiones cuando entramos en estos procesos de ansiedad o depresión es porque hemos dejado rutinas de lado. Ya no volvimos a hacer ejercicio, ya no tenemos unas horas específicas en las que estamos trabajando, en las que estamos estudiando, en las que nos estamos alimentando o durmiendo. Entonces esos procesos de sueño, vigilia y ejercicio es importante que los tengamos bajo unas rutinas muy específicas con unos horarios que podamos cumplir. Eso también ayuda. Sí, una tercera orientación es evitar el exceso de información, o sea, uno buscar muchísima información. Toda esa búsqueda excesiva en redes sociales y medios de comunicación sobre las enfermedades generan mucho agobio. Entonces es importante
disminuir la búsqueda excesiva. Estar informados, no exageradamente informados. Perfecto. Ahí tenemos 3 orientaciones. Pasemos entonces a una cuarta. Recordemos que aunque la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a estar aislados en muchas ocasiones, desde la salud mental consideramos que es fundamental estar en contacto con otros seres humanos. No olvidar ese contacto humano. Volvamos poco a poco, bajo las medidas de bioseguridad que sean consideradas necesarias, a estar en contacto con esas personas cercanas a nosotros, a vernos con ellos, a visitar nuestros familiares, para de alguna manera recobrar esas energías que se han perdido por todo lo que ha sucedido en estos últimos 2 años. Sí, hay que recordar que somos una especie social. Total. Y necesitamos de ello. Bueno, una quinta orientación, y esta de pronto suena extraña, pero se ha recomendado mucho, es la meditación. Es aprender a controlar la respiración, enfocarse en ella durante 5 minutos más o menos al día. Esto incluso algunas personas o de pronto lo encuentras fácilmente en las redes como mindfulness, que es como un término reciente. Perfecto. Pero pues involucra mucho meditación activa, o concentración plena. De hecho, pues desde diferentes institutos, básicamente la meditación se ha demostrado que induce muchos cambios fisiológicos, cambios bioquímicos, y eso es muy importante porque esta respuesta de relajación ayuda muchísimo a controlar muchos síntomas que pueden llevar a otras problemáticas. Entonces, perfecto, muy importante como revisarla. Incluso me comentabas antes que hay un programa de Netflix, exacto, que es la guía Headspace para meditación, lo cual pues sería muy bueno visualizarla. Obviamente no creer que eso es una terapia firmemente, pero es bastante importante. Bien, y una sexta orientación que va muy ligada a eso que acabas de mencionar precisamente es buscar terapia psicológica, ¿no? Es buscar psicoterapia, preferiblemente de un experto, para que nos ayude a sobrellevar todas estas situaciones. Si no podemos buscar la ayuda de un experto, por lo menos hablar con una persona que nosotros consideremos que no nos va a juzgar de ninguna manera, pero que nos va a escuchar. Esa escucha y esa habla activa son fundamentales para poder ayudar a desinhibir todas estas emociones que se están represando y que generan algunos comportamientos inadecuados. Entonces recordemos que es fundamental saber que ir a terapia no es de locos. Necesitamos hablar con los demás siempre. Totalmente. Vale, perfecto. Eso sería todo. Muchas gracias por la charla, Renato. Con mucho gusto. Muchas gracias por tu conexión. Esto es Rompecabezas. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.